Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Freddy, Guanacunia Pasa. En esta ocasión voy a exponer la parte de dispositivos de almacenamiento. Soy alumno de SICA y al mismo tiempo soy bachiller en Ingeniería de Sistemas Informática por la UTP. En la agenda veremos los conceptos de componente, en este caso los dispositivos de almacenamiento. Vamos a ver lo que es su funcionamiento, algunas características, su evolución en el tiempo, algunos problemas o fallos comunes, así como soluciones a algunos problemas comunes y recomendaciones de compra. Antes que nada definiremos qué son dispositivos de almacenamiento. Bueno, son todos aquellos dispositivos que se utilizan para guardar datos de forma permanente o temporal. Sí, en este caso, en los dispositivos de almacenamiento se pueden guardar incluso sistemas operativos e instalar programas, entre otros. Se puede decir que son de dos tipos, ¿no? Dispositivos de almacenamiento primarios y secundarios. Entre los dispositivos de almacenamiento primarios tenemos a la RAM, que es una memoria de acceso aleatorio y que este es de tipo temporal, ¿no? Que nos permite levantar distintos programas. Luego de ellos veremos, bueno, en este caso tengo una HP ProDesk, un modelo de sistema como se muestra en la pantalla, y veremos las características del hardware, las conexiones de la placa. En este caso mi PC tiene conexiones SATA que se encuentran ubicadas color rojo. Para entrada para SSD, tarjeta de almacenamiento SSD M2, una unidad óptica y un disco duro, ¿no? Que es un SATA 3.0, en este caso para almacenamiento por disco duro. Acá tenemos un poco de la información del procesador. En mi caso es un Intel Core i7 novena generación, tecnología de 14 nanómetros. Y bueno, acá podemos ver que la placa madre tiene un bus PCI Express 3.0 para las conexiones con este tipo de tecnología, ¿no? Las conexiones que tenemos referentes al dispositivo de almacenamiento, en mi caso son dos. Tengo un dispositivo, como lo menciona acá, un NVMe Express 1.4 que es compatible con mi placa de 480.1 GB, y a la vez tengo un interfaz serial ATA para el disco duro con una capacidad de 1 TB. Mediante este software podemos ver eh, los distintos discos que tenemos en el sistema y la temperatura que pueda darse dentro del sistema, ¿no? Algunas especificaciones como la velocidad de rotación, encendido, entre otros. En este slide podemos ver un poco la arquitectura de lo que es un disco duro y cómo se conforman con un disco sólido. A simple vista podemos ver que el disco duro de 3.5 pulgadas utiliza platos que giran en sentido horario, en los cuales se guarda la información y que puede ser leído por este pequeño aguja de lectura y escritura al momento que giran estos platos. En cambio el SSD de 2.5, su arquitectura es netamente electrónica, en la cual podemos ver la arquitectura NAND, un flash memory, un caché para guardar la información y controladores. Las unidades de almacenamiento. Ahora sí hablaremos lo que es un disco duro. El disco duro es una unidad de hardware que se utiliza para almacenar contenido y datos digitales en las computadoras. Así como podemos ver en el slide anterior, tenemos que el disco duro está constituido por diversos platos en los cuales se guarda la información de manera mecánica. Bueno, es un sistema mecánico en el cual estos platos tienen que girar y en el cual se guarda la información. Bueno, todas las computadoras tienen disco duro interno, pero también hay discos duros externos.
Luego veremos acerca de ello. Acá se puede ver un poco más del disco duro por dentro. Estos discos duros externos permiten almacenar gran cantidad de información, como su nombre lo dice, externamente a lo que recibe el PC o el CPU, ¿sí? Por lo tanto tienen una especie de case con una entrada en las cuales se conecta por USB al computador, ¿no? Y puede leerse la información externamente. Ahora veremos lo que son los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido están hechos completamente de partes electrónicas, a diferencia de los discos duros, que tienen partes mecánicas. Entre sus características, que estos son más rápidos que los discos duros para transferir información. Al ser un componente electrónico, no se tiene en los platos, digamos, la tecnología mecánica en la cual demora situar una parte de la memoria del disco en esos platos, ¿no? Es mucho más rápida la consulta dentro de estos discos por esa misma razón. Bueno, están hechos completamente de partes electrónicas, a diferencia de los discos mecánicos, del disco duro, ¿no? Las unidades de almacenamiento a continuación son las de SSD M2. Por ejemplo, acá tenemos un Western Digital Blue, que es muy común en el mercado y sus prestaciones de velocidades son muy altas, ¿no? A diferencia de los discos sólidos convencionales. Las unidades de almacenamiento secundarias, entre estas tenemos el disco M2, que son los discos ideales, que a efectos prácticos desaparecen muchos problemas, ¿no? Muchos problemas con relación a los discos duros tradicionales, ya que esto aumenta el rendimiento y potencia del procesamiento de los CPU. Bueno, el dispositivo y el sistema operativo tienen un entendimiento entre sí de manera rápida, ¿no? A continuación veremos un poco más de los discos de almacenamiento M2, ¿no? En este caso el conector o slot M2 es una ranura ubicada en la placa base en la que se inserta el SSD M2 y se fija con un tornillo. Se usa una interfaz PCI Express mucho más rápida y directa, concretamente de 4 carriles. Se eliminan los puertos SATA y no hay que alimentarlo de la fuente de alimentación. En los próximos slides veremos cómo instalar la memoria SSD con factor M2 en mi computador. Entre las unidades de almacenamiento secundarias, nuevamente seguiremos con algunas características. Este tipo de unidades, las NVMe2, estas unidades son tarjetas que se usan el bus PCI Express. En los anteriores slides vimos que mi computador tiene habilitado este bus PCI Express. Claro que hay varios tamaños, hay factores de forma en longitud y anchos dependiendo de la placa madre. Acá tenemos una guía para saber equivalencias de unidades de almacenamiento, ¿no? Con las versiones de NVMe y el PCI Express que son compatibles con ella, ¿no? La velocidad con respecto a las que trabajan cada versión. El NVMe dispone de su propia especificación, comenzando en la 1.0 desde 2013 y en la actualidad que tenemos la del julio de 2021 o las más actuales, ¿no? De 2023. Cada revisión se actualiza para ofrecer mejores existencias en tecnología y adaptarse a las nuevas unidades disponibles. Ahora tenemos un NVMe 1.3 con bus PCI Express 3.0 que por ejemplo puede alcanzar velocidades de 3500 megabits por segundo, a comparación del NVMe 1.4 con bus PCI Express 4.0 que llega a los 7000 megabits por segundo.
unidades de almacenamiento NVMe versus discos SSD M2 SATA. Una de las grandes diferencias de los SSD M2 con NVMe hacen uso de rutas de datos paralelos de baja latencia, mejorando a comparación a la SATA, ¿no?, el rendimiento y latencia. En la práctica, un M2 se puede mover por los 1000 a 2000 megabits por segundo, mientras que los NVMe traspasan los 3000 megabits por segundo. El NVMe puede soportar varias colas de entrada y salida, hasta de 64 kilobytes, mientras que los SATA solo puede soportar una cola individual y cada cola puede tener entre 254 y 32 entradas. Cada cola de NVMe tiene entrada de 64K. Por otro lado, el software que desahoga bastante está el software que desahoga bastante la CPU en transferencia de datos a través de creación de varias colas. Entre las ventajas y desventajas del SSD M2 tenemos la ventaja es que se adquiere una mayor velocidad de transferencia al tener un PCI Express específicamente para esto. Se logra una mayor velocidad de transferencia. El tamaño es menor, eso es cierto, en comparación con los discos sólidos. Están muy enfocados a laptops en las cuales se puede repotenciar la velocidad de reloj y la velocidad de procesamiento de los programas que se instalen, ¿no? Muy recomendado, sobre todo en programas de ingeniería y bueno, en temas de rendimiento gaming o temas también de profesionales. Eliminación de conectores SATA, menos consumo de recursos, menos cables, eso es cierto, ya que tiene su propio slot en el cual se puede instalar sin necesidad de estar conectándolo con diversos cables. Tasa de fallo y seguridad mejorados. Entre las desventajas es que las unidades PCI 4.0 o 5.0 tienen precios muy altos, ¿no? Necesitaremos de un buen disipador pasivo en la unidad en caso de exprimirla al máximo, eso es cierto. Al ser un dispositivo de menor tamaño, si es que no se coloca un buen disipador en esta tecnología, tiende a recalentarse mucho y el rendimiento va a bajar. Se puede sobrecalentar más, eso es cierto, dependiendo del case y de la arquitectura del case, si es que se puede refrigerar de la mejor manera. En caso dice que no avisan de los fallos, ese es exacto. En mi caso particular, cuando presenta un fallo directamente al sistema operativo lo bloquea, no te da pitido, digamos, del fallo común en los casos de los M2, ¿no? Su precio más alto que los HDD, eso es cierto, menos vida útil en caso de servidores sí, pero en caso de PCs de casa no hay problema. Bueno, en mi caso, entre las características de mi PC tengo un modelo de sistema que es un HP ProDes de 600 y bueno, es un desktop, ¿no?, del año 2018, es un HP. Acá pueden ver la computadora desde fuera y el equipo como tal, como se encuentra. En estos casos, según el manual del fabricante que me pude descargar, recomienda, ¿no?, para la extracción de panel del equipo y ver los componentes que este contiene, seguir estos pasos, ¿no? Primero, prepararse para el desmontaje, y si el equipo está en una base, se retira la base del case y colócalo en una zona libre, ¿no? Se deslizan unas palancas de liberación de panel de acceso, que son estas palancas que están con el símbolo de 1 y 2, y se retira la carcasa en la parte superior, ¿no? En este caso se reemplaza la cubierta frontal retirando esta parte de los pestillos, la parte plástica del CPU, donde van en este caso van los puertos USB. Se retira eso de chasis, la extracción de la cubierta frontal
Esta es la parte metálica en las que se tienen unos ganchos donde se extraen esta parte del equipo en parte metálica. Se levanta las 4 lengüetas en la parte superior de la cubierta y luego se gira la cubierta para separar el chasis. En este caso vamos a ver una extracción y reinstalación de un disco duro de 3.5, bueno, que tiene esta forma. Tiene dos entradas de puerto SATA y otra entrada más para el disco duro. Bueno, se desconecta el cable de alimentación. Uno es el cable de alimentación y el otro es el cable de datos, ¿no? el cable de datos SATA de la parte trasera de la unidad de disco. Acá podemos ver que se retiran estos dos cables para poder extraer el disco duro. Bueno, se tira la palanca de liberación, que en este caso tengo en mi PC, en mi CPU, hacia afuera. Esta es la palanca, se retira. Mientras se tira la palanca de liberación hacia afuera, se desliza la unidad hacia adelante, que se mantenga, luego levante el extraer el compartimiento. Bueno, es cierto, se retira esta palanca y bueno, se va por esta ranura, se mueve el disco sólido hacia una posición lateral y luego se retira de manera común, ¿no? Ahora, los tornillos de montaje en la lateral del disco duro se utilizan tornillos de montaje estándar, ¿no? Ese es estos tornillos, ¿no? En estos casos, al retirar el disco duro no es necesario retirar los tornillos. En caso de que quiera utilizar un case externo para leerlo, ahí sí se retiran estos tornillos, ya que van empotrados en esta zona, ¿no? Bueno, la extracción y reinstalación. Bueno, se listan los tornillos de montaje. En caso se requiera reinstalar, se presiona la unidad de disco duro en compartimento y luego se desliza hacia atrás para que se tenga y se encaje en su lugar. Con este cable de alimentación, como lo vimos, en la parte trasera del disco. El cable de datos de la unidad disco duro primaria debe conectarse al conector azul oscuro de la placa del sistema etiquetado con código SATA para evitar problemas de rendimiento en la unidad de disco duro. Bueno, en este caso vemos la conexión de la alimentación. Y en este caso vamos a ver el caso de aplicación para extraer y almacenamiento de un disco sólido M2, ¿no? En este caso, según el manual de mi equipo, el equipo admite tarjetas SSD M2 con estas características, ¿no? Igualmente se prepara el desmontaje. En este caso, el disco duro se retira junto con todo este compartimento. Se desconectan los cables, tanto de alimentación como el de datos. Se retira toda esta caja en la parte superior y se presiona la palanca de liberación situada en la parte lateral izquierda de la caja. Se levanta el lateral izquierdo de la caja para separar el chasis y a continuación se desliza el lateral derecho hacia la caja para sacar el chasis. En este caso, para extraer una tarjeta SSD M2 en mi computador, se retira esta rejilla y la guía y los tornillos que fijan la tarjeta. En este caso el disco, esta es una extracción, ¿no? Si queremos extraer el disco sólido M2, tenemos que retirarlo de esta ranura y posteriormente previamente retirar el tornillo, ¿no?, que ajusta este disco M2, ya que esta es su entrada, ¿no?, del PCI Express para este disco. Se retira el tornillo de la tarjeta y se levanta el extremo de la tarjeta para separar el chasis. Luego se desliza la tarjeta para sacar el conector de la placa. Como vemos, es una práctica muy sencilla. Y ahora, para instalar una tarjeta SSD M2 se insertan las patitas de la tarjeta en el conector de la placa. Estas son la parte 1. Mientras se mantiene la tarjeta en ángulo aproximadamente 30 grados. Cuando se va
ajustando estas patitas en el bus PCI Express y se presiona el otro extremo de la tarjeta hacia el chasis. Bueno, desde esta parte se presiona para que se encaje bien y se fija la tarjeta con un tornillo que viene especialmente para este tipo de instalaciones, ¿no? Sustituye la guía y la rejilla. Bueno, acá se colocan los demás compartimentos para que puedan conectarse a la placa. En este caso, para la instalación se coloca la caja de la unidad y se desliza las lengüetas para que todo vaya en su lugar y se pueda colocar el case, ¿no? La cubierta o el case del CPU. Luego de ello se reconectan los cables de alimentación de dispositivos externos y se prueba encendiendo el equipo, ¿no? Y con ello ver si levanta el sistema operativo contenido en el NVMe2. Se coloca la caja de la unidad, se desliza las lengüetas del lado derecho hacia la caja de la unidad, la ranura del chasis. Esta es la parte ya final. Luego de ello veremos algunas recomendaciones de compra basadas en la experiencia de algunos internautas por las reseñas que le pueden dar. Por ejemplo, si buscamos un disco sólido M2 de muy bajo precio, tenemos el A400 para los 240 GB de almacenamiento. De todas las unidades mostradas, esta es la única que viene sin protocolo NVMe, por lo que es una unidad disco sólido M2 SAT, que es una tecnología anterior al disco sólido M2 con NVMe. Sí. Muestra una rapidez en el arranque y la carga de transferencia de archivos, también el arranque del sistema operativo, es fiable y resistente a comparación disco duro, tiene diversas capacidades con suficiente espacio para aplicaciones y sustituir un disco duro, debido a que usa la interfaz SATA, ofrece una velocidad de 500 megabits por segundo en lectura y otros 300 megabits en escritura. Ahora veremos las recomendaciones de compra con respecto a una tecnología NV1 MVMe con estas características. Esta unidad SSD M2 nos parecerá perfecta en calidad-precio porque son 500 GB aprovechables en nuestro sistema, ¿no? Este sí tiene protocolo NVMe que tiene una velocidad de 2100 megabits por segundo en lectura y 1700 megabits en escritura. En este caso se recomienda para sobremesas, o sea PCs y portátiles, laptops, para optar capacidades más altas en estos modelos, ¿no? Que pueden llegar hasta 2 teras de almacenamiento. Como su reseña de producto muestra, es adecuada para portátiles y PC de escritorio. La presencia compatibilidad, ¿no? La presencia de una ranura M2 no significa que todos los SSD se ajusten a este factor de serán compatibles. Hay temas de que hay que ver especificaciones técnicas de acuerdo a la placa, ¿no? En caso cumplan el factor de forma y las características compatibles con ella. Recomendaciones y mantenimiento. En este caso tenemos unas tareas de mantenimiento preventivo en nuestro hardware, en general del hardware del equipo. Como recomendación se tiene revisar el estado de los cables, componentes y periféricos. Como ve, tenemos dos cables, uno de alimentación y uno de datos para el caso de discos duros, los cuales se tienen que ir revisando periódicamente. Los componentes y periféricos también contienen este tipo de cables de datos. Una limpieza regular ayudaría mucho a que no se recalienten estos equipos. En caso de que la vida útil del disco duro se vea afectada, se tiende a reemplazar estos componentes por unos nuevos según los pasos que hemos visto anteriormente, ¿no? En caso de reemplazo de componente,
en indicio ya que el disco sólido ya esté dañado, el disco duro ya esté dañado o ya haya cumplido su tiempo de utilización. Bueno, entre algunas actividades se puede ver quitar el polvo de las entradas del ventilador del CPU, quitar polvo de la fuente de energía, de los componentes, entre ellos los discos sólidos, limpiar sobre todo esas entradas, ¿no? Donde van los cables de alimentación y el bus de datos, verificar que no haya cables sueltos, en todo caso ajustarlos, y también los tornillos, ¿no? Tienen que ir en su lugar. Recomendación de mantenimiento: los dispositivos de almacenamiento tienen que ser inspeccionados regularmente. Sí, revisar que no haya jumpers sueltos o configurados de manera incorrecta. Las unidades no deben producir sonido de traqueo o chillidos. En estos casos hay que ver la documentación del fabricante. Como en mi caso tuve que ver el manual de fabricante de mi equipo para poder instalar el NVMe, el disco sólido NVMe, seguir los pasos de los manuales y adquirir kit de limpieza básicos, ¿no? Para el mantenimiento periódico de estas piezas. En caso haya algunos problemas, en mi caso al instalar el NVMe me recomendaron instalar un disipador de calor, el cual, digamos, no sabía en ese momento qué tipo de disipador colocar o cómo revestir el disipador en el NVMe. Muchas veces se tiene que acudir a un técnico especializado o ver canales en los cuales te pueden explicar de manera correcta la instalación de estos disipadores. Bueno, en general la resolución de problemas requiere un enfoque lógico, organizado de los problemas de la PC y otros componentes. Muchas veces descarta error la solución de los problemas que puede ocasionar primero los componentes que no son compatibles con nuestra placa madre por desconocimiento o por otro tipo de problemáticas. Hacer las preguntas apropiadas, probar el hardware correcto y examinar los datos adecuados que le ayudan a comprender el problema y elaborar una solución propuesta. Entre otras recomendaciones se tiene la resolución de problemas. Se entiende que es una aptitud que se perfecciona con el tiempo. Cada vez que se soluciona un problema se va ganando conocimiento, experiencia, lo cual en la siguiente ocasión podrá resolver de manera más rápida. En estos casos tenemos algunos casos de estudio, algunos casos comunes en los cuales se tiene al comprar un nuevo componente. Por ejemplo, en el caso 1 se compra un SSD formato M2 y que la placa madre no lo detecte, ¿no? Lo compras pero no detecta tu placa y no lo puedes utilizar para tener instalado tu sistema operativo. ¿Qué hacer si la placa no detecta tu SSD M2 nuevo? Primero hay que ver si es compatible con tu placa madre, ¿no? Si es compatible SSD. Que tu placa tenga uno o varios zócalos M2 no significa o no quiere decir que sea necesariamente compatible, ya que esta norma es solo formato. La compatibilidad depende mucho de la interfaz. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que hayas comprado un SSD M2 PCI NVMe, sin embargo los zócalos M2 de tu placa base tengan interfaz SATA. Esta base de interfaz SATA digamos que la pueden encontrar en procesadores o en placas antiguas, ¿no? De 2015 para abajo. Entiendo que este tipo de interfaces no van a aceptar los MM2 con este tipo de interfaz, ¿no? En cuyo caso obviamente el dispositivo no será reconocido. Para comprobar deberás mirar el manual de tu placa base o la web del fabricante. En mi caso también tuve que descargar la guía del fabricante para poder instalar un NVMe según las características del manual. Placa compatible con SSD M2 que has comprado. Hay que ver si es compatible. En caso de que sea compatible y estoy seguro que la placa es compatible con esta, también se requiere en estos casos, bueno, si ya sabe que es compatible, se requiere actualizar la BIOS, ¿no?
y el firmware de nuestro CPU. Esto hará que reconozca de una manera más adecuada el hardware con el software, hacer un match entre estos dos, ¿no? Al tener que actualizar la BIOS, ya que generalmente versiones más avanzadas de la misma se mejora compatibilidad, ¿no? Con diferentes dispositivos. Exactamente. Existen muchos programadores que actualizan las BIOS de las marcas comunes, en mi caso es HP ProDesk, los cuales permiten actualizar la BIOS y el firmware, y esto permite una mayor eh, compenetración, digamos, y bueno, compatibilidad entre dispositivos. La versión de PLC no es determinante más allá de la velocidad que consigamos. Es decir, podemos instalar cualquier SSD NVMe en un factor M2 destinado para tal efecto, pero realmente será la versión de la interfaz que lo delimite el rendimiento como tal. Eso veremos de acuerdo a la arquitectura del CPU de la tarjeta madre, si está preparado para este tipo de velocidades, ¿no? Por ejemplo, un SSD PCIe 3.0 rendirá a su 100% instalado en una placa base con M2 NVMe PLC 4.0, ya que esta versión de PCIe 4.0 va a rendir, bueno, acepta otras versiones como son las SSD PLC 3.0, y se entiende que al revés, no va a hacerse limitado, ¿no? Por las mismas versiones que tienen. Este está más actualizado que el SSD que se pretende colocar, ¿no? Esto limita, ¿no? El soporte de conector y bueno, rendir por encima de las velocidades que se requieren. Caso 2, el SSD aparece en la BIOS pero no en Windows. Bueno, cuando compras el SSD con factor NVMe, viene por norma general sin formato, tal cual, viene de fábrica sin formato, no se tiene ni formato UEFI ni otro formato no asignado, aparece así tal cual, no tiene un formato, entonces hay que darle formato para poder utilizar este componente. Bueno, hay que crear un nuevo volumen y asignar una letra en unidad para que esto funcione. Lo mejor que se puede hacer, bueno, esto se hace más que todo en la administración de discos, se puede asignar este volumen, ¿no? Lo mejor que se puede hacer antes de nada es acceder a la BIOS de tu equipo y comprobar si aparece listable tal cual. Si uno accede a la BIOS podrá ver todos los dispositivos de almacenamiento que contiene o reconoce el CPU, los cuales harán mucho más fácil la asignación de volumen a este disco de almacenamiento, ¿no? Si lo ves entonces, bueno, este dispositivo de almacenamiento, si lo ves entonces muy probablemente esté funcionando correctamente y ya puedes continuar con la asignación del volumen y la letra. Como prerequisito para esto se tiene que tener conocimiento de la configuración del BIOS. El técnico puede utilizar la información del BIOS para saber qué componentes están instalados en la PC. Tal cual. Dependiendo de tu computador, al ingresar al panel de la BIOS puedes ver qué componentes están instalados, ¿no? y son reconocidos por el CPU. Esta información es útil al realizar la resolución de problemas de hardware que no funcionan correctamente con el sistema operativo prendido, en este caso con nuestro Windows. Entre las configuraciones del BIOS, específicamente en el hard drive, en el disco duro, se muestra el nombre del fabricante o el fabricante, el tamaño, el tipo de los discos duros. Si es posible que también se muestre el tipo y la cantidad de controladores de disco duro, eso lo podrás ver en la BIOS, ¿no? En caso de que te vayas a la sesión de los discos, ¿no? También se puede ver otro tipo de dispositivos de almacenamiento con sus especificaciones de fabricante. Incluso se puede ver la RAM, ¿no? La velocidad de la RAM y el fabricante, ¿no? El SSD aparece en la BIOS pero no en la Windows. Bueno, la solución práctica a esto es hacer un clic derecho en el ratón sobre el botón de inicio y acceder al administrador de discos. Acá sí accedemos al administrador de discos y podemos ver todas las unidades de almacenamiento conectadas al equipo y reconocidas por esto.
Si el SSD está funcionando bien, aparecerá un espacio de almacenamiento etiquetado como no asignado. Podemos ver en esta imagen que no está asignado. Se hace un clic derecho en esta área y se selecciona nuevo volumen simple y se siguen los pasos, ¿no? Bueno, el asistente va a seguir unos pasos, ya por defecto se asignará todo el espacio disponible del volumen. En caso de que no se asigne o no se particione el disco, lo va a asignar de manera predefinida todo el espacio del disco del volumen. Disco y la primera letra de la unidad disponible. Bueno, acá la partición lo va a colocar, ¿no? Si está utilizada la A, puede ser cualquier tipo de letra para el volumen, ¿no? Puede ser una F, una G o una H. Luego de asignar bueno, asignar el volumen y darle un formato al disco, ya se va a poder utilizar normalmente, y con ello ya puedes tener preparado tu ISO de Windows y poder instalar todo el sistema operativo en el NVMe. Es algo muy usual que esto suceda, ya que los discos sólidos o los NVMe de fábrica vienen tal cual, sin un formato y sin un volumen definido, ¿no? Eso es todo, muchas gracias.